Imanallam kachkankichik wawaq hipanikuna imaynallam waruna imaynallam qhichqaqtay. Kaychum watanchik punchataqkuna kachkanchik ay kaskachaw watatukuna anchis anchis punchamantaqa ay waranqa kaychu hukniw aswan kay llaqtanchik yachani huk llaqtakuna unay watayuq llaqtam llaqtamanta ala llaqtakuna taqa rima paykamusaq tawmi payas pantasqanchay yachanmi pantasqa kas yachanqa huk rima qawachichka chaymi chayta picharakurqa chayna puncha yapachaykumusaq mana chak hina kaqllatachu mana maymantaqa kaq simimanja aswan huk simikuna hina chayna puncha qamkunaqa kay yapamanta puñunakuna wasipi maqta kunanpas Pedro Castro asin kunanja kay wawqinchik asiykuna Carlos Gallardo yachay kamayuq wasipi masqata paykunaqa yachay maraykuchay paykunaqa yakuykunawanmi kay qhari masin kay kuna kupuna rapikuna chayman sumllam chaypi hapipakuykuspanku kayrayku kayqa mana proximunan kayqa ña paranqantin wara chaymi kay huch'anpiqa huch'anpiqa hukllam paykunaqa manam samanqa manam chay munasqanku tarinanku paykunaqa ñam allinta paykunaqa chakuchkan castillo chayta mas yatachu paykunaqa tuqsinanta chaymanta tarinankuman payqa kayna sapaku wawqinchik chay chayna kanan allpachachkanku kikin puralla manam suyupi kaq runakunallachu chata awan suyukuna kaq runa pakakuq paykunata kanku huk qhawariman aswan ñuqaqa munayman qamkuna kay hayninpa punchawkuna chay Piru suyupa huñunakuna wasipi rimasqankuta piñasqankuta maraykutaq paykuna nichkanku kayrayku paykuqa kaqnin allinta atam pantachipaqmi siminman chayamuqta papa hina siminman chay achkanku manaya kaqninpi paykunaqa hapipakuyku chay tupunarapi hawaman tuqsirqamusqman chayta chayman sumllam wawqinchik uyariykunkichik hinaspa chay rimasqanman hina ichaya imana kaptinqa ñuqapas rimaykamusaq qawachaykuychik qamkunaqa kaymanta
Jaucachu kankichik kayna kay Perú suyupi kay Perú suyo runakunan wasipi llamkaq runakuna munasqanta rurakunan kay pacha kimsa chunka runamanta yaqa isqun chunka kay umayuqlla kay rimayuqlla paykunaqa huk uma hinallam huk sunqu kallpa hinallam imanakuyku hinaspa kayta wichusun wichusunchik rimanakuykunkuña kayta apamusunchik ari chayta apamusunchik kay kamachikuyta hurqusunchik kay kamachikuyta kanman llaqta allin kap manam yanqa yanqatam paykuna aswan kanku upura qarkanakuchkan llamkachay qullqi ancha llamkaq runakunatam ama chastimi paykunapaqmi imatapas qawaykuychik hinaspa qamkunapas allinta muchakustin penqana kaptinqa penqa paymi riki chay wawqinchik ñawpaqtan payta wischurqunku mana sunqunkupak hina kaqta paymi chay yachay kamayuq wawqinchikta qaynipa punchakunalla wischurqunku paytapas wischurqunku chay paypa sutinqa Iber Maraví paytapas wischurqunmi paypaqa Ariel Durant paypas paykunapak huchanpi lluqsinu llamkaninmanta paytapas Juan Carrasco Millones paytapas hurqurqunku llamkayninmanta hinaspa kay qaritapas Wilmer Ayala paytapas wischurqunku llamkayninmanta kay wawqinchikta Juan Silva paytapas wischurqunku llamkayninmanta pay manam pipas paykunapaq hinachu imaynam kachkan pasaypaq umanpam Moción de censura, moción wasiqachu 1486 de los congresistas Montoya Manríquez, Sixia Vázquez, Cueto Acerbi y Herrera Medina. Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República censure al ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. Durante la interpelación dijimos Uyarikuchik kay harim pitaq pay riqsinkichikchu payta paypa sutimi Jorge Montoya Manrique kayqa chay kachakujina Marinapim llamkarqa chaymantam chay llamkayninmantam samarqunña hinaspa samakujina kay Perú suyupa huñunakuman wasiman winakuykun hinaspa chay umanman hina chay llutan umanman hina munasqanta rurachkan pipa runantaq kayqa chay Porqui sutiq runapa kay Rafael López Aliaga runapa llamkaq masinmi payta uyarispanmi hinaspa chay apurunakunata uyarispanmi payqa chiqnikuywan qhawachkan kay llamkaq runakunata payqa nichkan sutillam payqa ninqa payqa kay runakunaqa comunistakunam kay runakuna tirukukunam mana chay tirukukuna comunista kay Perú suyupaq llamkanantaqa mana munanikuchu nispan sapa runata wichuchkanku paymi mañakusqa kay wawqinchik Carlos Gallardota wischunankupak uyarikuychik imapis qapipakuchkan pay imaraykus kay wawqinchik Carlos Gallardota wischurqunku. al término de ella de que no lo íbamos a censurar si es que anulaba el examen de los docentes que había sido filtrado. Esta filtración es sumamente grave porque hay docentes que compitieron en desigualdad de condiciones y los docentes que usaron esta herramienta vedada no son honestos y malogran la imagen del magisterio. Y eso tiene que ser descubierto por la Fiscalía, que tiene que hacer las investigaciones correspondientes, no por el Ministerio de Educación. Y le dijimos al ministro, si usted anule el examen, no va a haber moción de censura, porque lo que queremos es que se solucione el problema que afecta a miles de maestros. Es un problema administrativo. Bueno, el ministro se negó en todas las formas. Sé que la Comisión de Educación también tuvo conversaciones para tratar de lograr convencerlo y al final terminamos nosotros en el pleno pasado dando una ley para poder arreglar esta situación y anular el examen, que creo que es lo más justo que se puede hacer con los maestros. Ese es el motivo de esta censura. En este tiempo se ha estado cuestionando a los ministros y precisamente hay una especie de animadversión contra quienes ellos o algunos no consideran de su preferencia. Si bien es cierto, hay una suspensión ya de este examen, no consideramos que sea necesario asumir una postura negativa. Las preguntas del pliego interrogatorio, cuando se interpeló al ministro de Educación, fueron resueltas
fueron absueltas. Por lo tanto, no existen las razones suficientes para poder censurar al ministro. Y respecto al examen, ha sido anulado ese examen. Con uno solo, que se hubiese sentido realmente burlado, era suficiente para anular la prueba que se había tomado ese 13 de noviembre. Sin embargo, esperaron 10 días para que salga una resolución viceministerial y recién puedan decir que se suspende. Todo este tiempo se ha trabajado en estricta lealtad a los intereses del Perú y de los peruanos. Una educación libre de todo tipo de ideología, que respete el derecho constitucional de los padres de familia, porque los padres de familia tenemos el derecho de saber qué se les va a enseñar en la escuela a nuestros niños. Esos hijos no son hijos del Estado, señor presidente. Hoy, que el compañero Carlos Gallardo Gómez quería iniciar una movilización nacional para construir un diseño curricular nacional, como manda la Ley de Educación, artículo 34 y su reglamento, artículo 27, para que no haya excluidos, para que participen los padres de familia, para que recuperemos aquellas asignaturas que esos grupos onejeros eliminaron. Hoy hay que hacer una campaña por sacar a Carlos Gallardo Gómez. Muchos incrédulos pensaron que el profesor, ahora presidente de la República, que dicho sea de paso, ni enseñaba ni planificaba nada, al llegar a la presidencia revolucionaría el sector educativo que Kayakari parimasan manaya alincho. Aymantataq kayakari jorjorjamun chay wawqinchik Pedro Castillo manaya chay wasipi llamkasqantaqa. Pay nichkan qhaway kaynatam llullakunku kay hanrakunariki. Manam payqa yachana chay yachay wasikunapi llamkanchu, manam yachanchu imayna yachachiyta qhaway. Kimsa tawa killallapichu kay munachkan kay sasachakuy kay yachaykunapi sasachakuy chinkachinanta. Imanasqataq mana chay hukuna chay kamachikuqhina kaptinku mana chayta mañakurqakuchu. Iskay pachak watam karqa kay llapa sasachaninchikuna chinkachinankupa. Imatataq suyarqaku. Kunan kay wawqinchiktaqa mañakuchkanku kay kimsa tawa pichqa killallapi llapa sasachakuy chinkarqanchinanta. convertiría la educación peruana en la mejor de todo el mundo, pero al paso que vamos, seguiremos como siempre en la cola de la región. Pero lamentablemente, el ministro, más allá de su buena voluntad, seguramente este no es un tema personal, no ha tenido el liderazgo ni la capacidad técnica para poder enfrentar los desafíos y las decisiones que implica ser ministro de Educación. Por el contrario, se involucran a su hija y a una congresista en la filtración de la prueba. Independiente de eso, se comprueba que el ministro no se siente identificado con la política educativa nacional ni con la carrera pública magisterial. Es un activo opositor a las evaluaciones a los profesores, lo que atenta contra la calidad de la enseñanza. Ahí también se pone en riesgo la meritocracia de nuestros docentes, que les ha costado tiempo, recursos, que han dejado muchas cosas para empezar a prepararse con fuerza. Y no me parece justo que a estas alturas tengamos que estar prácticamente poniendo en tela de juicio la formación de nuestros maestros. Se ha hablado, por ejemplo, de que el profesor Carlos Gallardo sería responsable de la guía sexual de la malla curricular del sector educación del país, cuando esto no es así. Se ha hablado también de que los hijos nuestros o del Perú están siendo ideologizados, temas que no han sido comprendidos en el pliego interrogatorio. Y respecto a la prueba única de exámenes, el Congreso de la República se anticipó a la investigación administrativa previa y a la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación y ha anulado la prueba única de exámenes.
Dentro de esta perspectiva, señora presidenta, vemos un interés claro de los grupos pertenecientes a las ONGs que permanentemente vinieron usufructuando el dinero del Estado a través de millonarios contratos. Más aún, el día de ayer, el ministro convocó a una conferencia de prensa y, lejos de asumir su responsabilidad política, ha hecho lo que suelen hacer todos los representantes de este gobierno cada vez que son confrontados por su ineptitud, su incompetencia o su corrupción. Se han victimizado señalando el imaginario complot de siempre. Gracias, presidenta. Aunque no esté presente mi compañera y colega Lucinda Vázquez, yo creo que nadie tiene derecho a hacer una afirmación. Ella ha dicho, la hija y la congresista se han robado ese examen. Y eso lo va a tener que probar. Pero aquí, en este hemiciclo, ella no es ni juez, ni jurado, ni verdugo. Que retire esa afirmación. Bueno, retiro lo dicho, presidenta, para continuar con el debate y la censura. Cuando protege su identidad y su historia, eso es nacionalismo. Sin embargo, en esta gestión se filtró un examen donde miles de profesores estudian honestamente queriendo ascender. Tenemos que evaluar si el ministro, dentro de todo lo bueno que tiene como profesor, tiene las capacidades para dirigir la educación en el Perú y proyectarla al lejano plazo, tener un estado final deseado, objetivos, qué es lo que se quieren, 10 años, 5 años, y eso le corresponde al gobierno y al ministro hacerlo porque se prepara para un gobierno, está en el plan de gobierno y debe ser proyectado en ese sentido. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando hemos sido funcionarios? Que siempre observando quienes han manejado en el Ministerio de Educación, los lobistas, las ONGs. El INEI ha reconocido que esa prueba ha salido. Pero como eso ya quedó en el aire, entonces ensayan otro, que la congresista Lucinda Vázquez, en unión con la hija del señor ministro, habían volado hasta San Martín. ¡Oh, maravilla! Llegó a ese lugar y entonces empezaron a vender las pruebas. Digo yo, el ministro tiene 2 meses en el cargo. ¿Qué hizo mal? ¿Por qué censurarlo? ¿Por su pasado? ¿Porque no ha hecho obra pública? ¿Porque no ha construido colegios? ¿No sabemos acaso, señores congresistas, que la obra pública que dirige el ministro viene por la participación ciudadana? Porque tienen alcaldes que quieren construir una escuela, porque son ellos quienes tienen que sanear el terreno donde se va a construir la escuela, porque son las autoridades locales las que tienen que efectuar el expediente técnico, aprobarlo, trasladarlo a PRONIET para que se ejecute la obra pública. Ya no caigamos más en ignorancia de cargo por solamente satisfacer apetitos políticos. La primera, decirle a mis colegas que no somos de extrema izquierda conservadora, de extrema derecha conservadora, sino un partido que cree en principios y valores y los defiende y los respeta. No creemos en la discriminación de nadie. Para nosotros todas las personas son iguales. Kairona parimas pantalla. Manas pitapas chegni konkuchu, manas pitapas jipachankuchu. Imata tograchkanku kaikuna. Mana cheruras kanku pase pas chegnikui. Mana llam kai sajes kanku manachu chegninakui. Imata tak kai gari rimanchay. Imata tak umachachkanchay chegninakui manda. Amkuna prosqa kichqa chay chegnikuymi manam hukchu. Manam kuyakuychu, manam llaqtapa llamkaychu. Llaqtata chegnikustinmi, llaqtata qipachakustinmi, qamkunaqa kaykunata rurachkankichik achka kasqaykichikrayku. No aceptamos discriminar a nadie y vigilamos y estamos atentos a la defensa de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Últimamente han habido muchas informaciones negativas para el gobierno. Y ante esta situación quedan solamente 2 alternativas al presidente.
o cambia de gabinete y da un rumbo de giro evidente y claro para que todo el país sepa que no estamos yendo al comunismo y que vamos a salir adelante y vamos a darle la gobernabilidad necesaria para salir. Y el otro punto, si no es así, solamente le queda la renuncia. Chuya tenemos Enrique, Yarir Hankichik Chukay Hari Primas Hanta, Avenichkan. Mana chayllamkaq masikikuna ñuqaykupa umayuq hina kaptinkuqa qamtam wischusaykiku nispanich. Chay llamkaq masikikunata hukkunawan tikranki. Mana chay llamkaq masikikunata huk runakunawan tikraptiykiqa wischusaykiku nispanich. Paykunaq nichkanman manam qamqa llaqtapaqa llamkawaqchu. Manam qamqa llaqta kuyaq runakunawanqa llamkawaqchu. Qamqa llamkanayki ñuqaykupa runaykunawan, ñuqayku hina qamutaq runakunawan, ñuqayku hina llamkaq runakunawan. Manam qam hina umayuqqa pipas llamkanmanchu, manam qam hina sunquyuqqa pipas llamkanmanchu. Pipas llamkaq masiykiqa ñuqayku hinam kanan, ñuqaykupaqmi llamkanan. Chayta mañakuchkan kay runa. Mana chaynata ruraptiki wischusaykiku punim nispam nichkan. Se le acusa al profesor Carlos Gallardo de haber designado al profesor Roy Palacios viceministro. Con añatarme cae junio, cae Perú Libre junio, rimachkan chay wichur huptin kuña paikuna chay nanayninta, ñakakuyninta, llaqtaman reqsichich. Imatas nichkan kuyarikos. Ministro de Gestión Institucional, militante de la FENATE, vayan al Ministerio de Trabajo si Roy Palacios aparece. No aparece. Se le acusa a él de esta filtración de la prueba, cuando eso está en un proceso de investigación y ahí se va a demostrar quiénes son los responsables y eso sigue siendo una falsedad. Se ha argumentado la vinculación de su señorita hija y de la manera más mendaz han vinculado hasta la profesora congresista Lucinda Vázquez. Y ella no tiene nada que ver. Yo solamente espero, y ustedes son testigos, que han seguido el desarrollo hoy día de la sesión. ¿Qué va a ocurrir? Como ocurrió en el año 2017 cuando hicimos la huelga. Y el inefable Basombrío acusó a los maestros que estábamos en clases que eran terroristas. Denunció a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación hizo la investigación. ¿Y en qué terminó? Terminó en archivo definitivo. ¿Pidió perdón el señor Basombrío? ¿Quién le va a pedir perdón a la hija de Carlos Gallardo? ¿Quién va a reivindicar a nuestra compañera Lucinda Vázquez? Tiene más de 40 años de trayectoria docente en San Martín. Simplemente porque un cobarde que se esconde de protegido, en eso hay que creer. Nosotros somos los primeros interesados, los 12 maestros, y se lo vamos a exigir a la doctora Zoraida Ábalos Rivera. Aquí no queremos investigaciones que se dilatan y ver la forma como hoy día se destruye la imagen de las personas. Y ahí vamos a ver quién se equivocó. Si los que votaron por la censura de Carlos Gallardo o nosotros que lo defendimos porque lo conocemos. ¿Cuál sería en todo caso el nuevo perfil del nuevo ministro de Educación? El perfil del ministro tiene que ser el mismo. Un profesional en educación. O sea, un profesor. Un profesor tiene que ser. La congresista Patricia Juárez justamente señaló que no necesariamente debe ser un profesor para que asuma esta cartera tan importante. La ignorancia hay veces es supina. Chaynam kachkan pampam ay Perú sopa nakunan wasipi llamkaqkuna kapichkan matachi aswan aypi hinapas chay pachak manta taja tawachunkallam achachkanku tarjat wakinkunaqa yakunawan kankuna hay Carlos Gallardo yachay kamayo asipi
Asikuchkanko, Fuerza Popular, Asikuchkanko, Charpica, Asikuchkanko, por una PMG, Sis Rakat, hay con allá chuch, Amao Tamasi kuna, hay pipas, Nashayak, Pitach Kaivan, Chutach, Sikoikonko, hay sote, puñopi, Kaj Amao, Patria Roja Nesra, Kaj, Mautakun, Unampas Chay, Usus para, Yarenko, Waugenchi, Perdón, Paraiko, Paikunaja, Asupai, Waugenchik Pet, Tami Paikunaja, Paikunaja, Sikuyo, Kanko, Paikunaja, Joelgellanta, Mam, Paikunaja, Papicaj, Waugenchik Carlos Gallardo, Nesja, Maquicalpe, Aspancum, Joelgeraiko, Manam Chay, Warmakunaja, Pipas, Mascancuch, Jorge Raylapi, Jorge, Amaukuna, Jorge Wangmi, Paikuna Chay, Namkachi, Jorge Tamira Chinko, Chaimanta, Johanchikun, Automasikunaja, Pase, Pagina, Auca, Etagmana, Tenam Kachkan Wauhikuna, Tenam Kachkan Panikun, Manaya, Kai Rik, Kach, Kayman, Imapas, Hirosunjik, Pipas, Wakcharu, Nataja, Pancho, Ayam, Kunankama, Aswan, Taning Arhon, Ipahuchampi man, Wakenchip, Hachikan, I Polgerora, Katung, Polgechakorun, en las papas cheque. Atunso hay corona champion yape ima taninja kurjon era como hay yachtan chik aswan polgella hay tapas un pachkan coña takuchkan paita hachay aspanko yachtawan chekni hay tamuna yachta chik ananim achpa ana chico pechorjunja chay llamauji panikuna kai remaineja awan rimana ku pasaipan una puncha vamos un chico rimana ku amkuna ingya kaya amam jonga Bangmi ka China ka Sunawa Raimi Amari Aswan Kolkhjata Khulchik Corona Ayuan Chaukunanya Iskita Kaukaya ya Nojawanja Potikamanya Kanja.